el agua sucia a veces le toca a la mamá, porque como el papá está lejano, no hay oportunidad de verle los errores. El ejemplo no es lo más importante, es lo único importante. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie o no prosperará. La forma en la que nuestros hijos van a ser en un futuro es como nos vean ser a nosotros. Si tú estallas en ira, tú eres el problema, no tu hijo. ¿Alguna vez has discutido con tu esposa o con tu esposo acerca de la crianza de los hijos? Porque nosotros sí. Mi vida, hola corazón, ¿cómo estás? Súper bien. Cuando se trata de crianza, ¿hemos tenido diferencias con nuestros 3 hermosos pequeños? Yo creo que sí. No es una tarea tan fácil ponerse de acuerdo en muchos temas, sobre todo cuando uno llega a ser padre con muchas cosas atrás. O sea, vienes con todo lo que te dice tu mamá, con todo lo que dice mi mamá, con lo que dicen las abuelas, con lo que dicen las redes hoy en día, los pediatras, esto y lo otro. O sea, con lo que dice mi mismo pensamiento. Exacto, con lo que a mí me parecería que es lo correcto. Entonces, creo que sí se discute a veces sobre ese tema de la crianza de los hijos. Ahorita está muy de moda el tema de la crianza respetuosa. Con el cual yo estoy de acuerdo en partes sí y partes no, porque creo que hay que, como hemos hablado en los demás podcasts, hay que sentar una base. La más importante de todas es Jesús en el centro y la palabra de Dios como los lineamientos. Dentro de lo que la crianza respetuosa esté de acuerdo con la Biblia, estoy de acuerdo. Con lo que vaya en contra de la Biblia, no estoy de acuerdo. Así vaya en contra de lo que el mundo nos dice hoy en día. Hay varios tipos de crianza, ¿no? Está el tipo de crianza más hacia atrás de nuestros abuelos, que era una crianza rígida, supremamente fuerte e inflexible, donde el papá era una figura de autoridad como total y muchas veces lejana, y la mamá era la que mediaba, ¿no? Entonces uno escucha las historias de mis papás o de tus papás hablando, no, mi abuelo o tu abuelo era una persona parada en la raya, no se le podía hacer un chiste, no había como la confianza de reírse, sino era respetado. Respeto total. Y la abuela o la mamá, la esposa del Señor, tenía que ser, sí era su esposa, pero muchas veces era como un poco inferior, como ella mediaba aquí con las chicas, con los hijos, y el papá solo mediaba con los empleados. Eso era muy típico colombiano. De la época. ¿Cómo es tu historia? No, pues en el caso, por ejemplo, de mi familia, hablando de mi familia materna. Panelera. Son familia panelera, ellos son de Tobia, Cundinamarca, que es región de la panela deliciosa, que de hecho hoy nos estamos tomando un café de Eco, hecho con panelita delicioso. Está buenísimo. Pero, claro, en esa época, pues mi abuelo estaba a cargo de los empleados que estaban a cargo de la molienda, ¿no? Entonces, la finca, de hecho, todavía existe, allá vamos a pasar siempre las vacaciones y demás. Y él estaba a cargo de los empleados. Vale la pena recordar que tus tías querían que tú fueras reina de la panela. Ay, caramba. Como en algún episodio ya lo mencionamos. Mi reina, continúa. Continúo. Entonces, mi abuelo estaba a cargo, lo que me cuenta obviamente mi mamá, yo no lo conocí, pero mi abuelo estaba a cargo de los empleados, de que ellos no fueran a cruzar en ningún momento la raya, obviamente de venir a meterse a la casa de su esposa y de sus hijos, y mi abuela estaba a cargo pues de las criadas, digamos, de las empleadas, de las que estaban obviamente a cargo también de hacerle la comida a todos los demás empleados, y obviamente pues del cuidado de sus hijos. Fueron 9 hijos, entonces pues tenía que estar ahí como pendiente de eso. Le huían a mi abuela, en este caso mi abuela era como, claro, el abuelo era el de respetar y no se le hacía un chiste lo que tú decías, pero mi abuela era de las que imponía las normas, disciplina. Exacto, que normalmente lo que pasa no sé si lo que pasaba antes, que la mamá es la que estaba todo el tiempo en la casa, el papá salía a trabajar. Entonces, pues al final la mamá era como la que le tocaba poner ahí como, bueno, si se están portando mal, venga a ver y el pao y las cosas, que hoy en día creo que pues ambas figuras, la paterna y la materna, pues estamos muy metidos también creo que en la crianza, por lo menos es lo que nos pasa, gracias a Dios, a nosotros. Yo resalto de tu familia muchas cosas. Dentro de las cosas que resalto es el gran trabajo que hizo el abuelo y la abuela Marina, que hoy en día sigue con vida, gracias a Dios. Y como tus tías
tu mamá y todos tus tíos respetan a tu abuela y tienen una imagen del que fue el abuelo impecable. Total. Yo me acuerdo, una tía tuya dice a papá, ellos no le dicen mi papá, sino todos le saltan el mi, y donde saltan a papá. Ajá. Era una persona justa, honesta, trajo comida para toda la familia y para una cantidad de personas que trabajaban en la molienda, y tu papá también, aunque yo no lo conocí, tu mamá dice que él pudo ver toda la grandeza, claro, que tus abuelos y tu abuela hizo, y es espectacular. Y creo que aquí vemos que aunque la educación va avanzando, avanzar no siempre significa mejorar. Claro. Son puntos de vista. Aunque tu abuelo, entre comillas, podría ser lejano, todas tus tías hablan acerca de tu papá como un hombre espectacular. No tienen un pero. No tienen un pero acerca de mi abuelo. O sea, todos tenían un muy buen concepto de él. Y lastimosamente, en esta forma de crianza, el agua sucia a veces le toca a la mamá. Porque como el papá está lejano, no hay oportunidad de verle los errores. Claro. En cambio, a la mamá, que es la que le toca corregir, y entonces dice, no, mi mamá sí nos pegaba, no sé cómo era el caso, no sé más profundidad. Mi mamá sí nos prohibía, o si esto, lo otro. A veces pareciera que la mamá es la mala. Y el papá es el bueno por ser lejano. Que de hecho yo creo que eso estaba muy arraigado como en esa época y aún en la de nuestros padres. Y aún en la de nuestros padres, que uno veía como su héroe a su papá, y la mamá como que la dejaba a un lado por lo que tú estás diciendo. O sea, como que a veces uno pensaba como el papá es lo máximo y él es solo amor y solo risas, y la mamá de pronto no lo es así. Y creo que ahora nosotros, siendo padres, nos damos cuenta pues que la labor de la mamá es el corazón del hogar. Yo, por ejemplo, ahora que estamos en la crianza con nuestros hijos, que Josu está yendo al colegio, siempre he valorado a mi mamá, pero en este momento que estoy en ese momento en el que toca sacar a los niños al colegio y demás, y me he puesto en los zapatos de mi mamá, porque digo, qué dura habernos sacado a 4 chinos adelante. Ella, como ya lo compartíamos en algún momento, ella se levantaba todos los días a hacer la comida y demás. O sea, todas estas cosas que ella hizo, pues ahora las estoy haciendo yo por mis hijos. Y Jesús dijo una frase que es demasiado importante, y dijo: una casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie o no prosperará. Y creo que aquí es lo importante de ponernos de acuerdo los papás en la crianza de los hijos. Claro. Tenemos un modelo que es tu modelo de familia, tenemos un modelo que es el mío, que es mi modelo de familia, pero ahora tenemos que ponernos de acuerdo para construir el modelo que Dios nos quiere dar. Creo que no estamos hablando de modelos errados y modelos buenos, sino simplemente diferentes modelos que han ido cambiando con el paso de los años. Hay una estadística que yo leía en estos días que me pareció tremenda. Decía, en la generación de 1980 para atrás, los papás no cambian. Decía, del 100% de los papás encuestados, solo el 4% de los papás cambió un pañal. Muy diferente hoy en día. La encuesta de hoy en día dice, de 1980 para acá, dice cerca del 79% de los papás han cambiado pañales. De hecho, cuando uno habla con mis tías, por ejemplo, del tema de uno les dice, digamos, estamos en una reunión y yo te digo, mi vida, ¿puedes ir a cambiar el pañal a Isaac? No es tan normal. No es tan normal, y se asombran porque ellas mismas dicen como, pues, nuestros esposos jamás cambiaron y no digo pañal. Que esté bien, esté mal, simplemente va cambiando la forma. Claro. Van cambiando las formas. En la actualidad tenemos familias donde ambos tenemos que hacer los roles de educación, de comida, de cambio, y ambos tenemos los roles de trabajar fuera de casa. Claro, eso iba a decir, independientemente de que estemos trabajando o no por fuera de casa, pues los dos tenemos que, digamos, que de alguna forma aportar. Eso se le llama también como la crianza compartida, ¿no? O sea, no solamente es la mamá, como se había visto antes, solamente la mamá es la que cría, la mamá es la que hace, la mamá es la que esto, sino que juntos nos dividimos las tareas para la crianza de nuestros hijos. Claro. Y aquí es donde, y como ahora tenemos esta nueva modalidad de crianza, es donde los dos estamos presentes, asumiendo los roles de papá y mamá presentes, no solo proveedores, sino presentes en la vida del hijo, vienen las diferencias.
Ahí es donde antes no había esta diferencia. Claro, porque si la mamá estaba todo el tiempo con los niños, hace lo que quiere. Hace lo que ella quiere. Pero ahora está el modelo, ¿debemos corregirlos o no debemos corregirlos? Claro. ¿Debemos hablarles más fuerte o no debemos hablarles más fuerte? Ahí están las diferencias. Pero una casa dividida contra sí misma no prosperará. No podemos criar una casa a unos hijos, sino primero aprender nosotros a ponernos de acuerdo. La Biblia nos da unos lineamientos y creo que esos lineamientos debemos obviamente seguirlos. Digamos, yo estoy de acuerdo con el pao pao. Ajá. Porque yo fui criado de esta manera. Ahora, el pao pao, al primero que reta es al que lo ejerce. Claro. Porque la pregunta es, ¿qué hizo el niño para ganarse un pao pao? Rompió un vaso. ¿Es la primera vez que lo rompe? ¿Sí o no? Entonces ahí debe tener una reacción diferente. Es la primera vez. Ok, el que fallaste fuiste tú. No le enseñaste a tu hijo. Y aparte él todavía no tiene los huesos desarrollados y se le cayó. Si tú estallas en ira, tú eres el del problema, no tu hijo. No puede corregir a los hijos con ira. Uno debe corregirlos con amor. Y creo que si esto se hace con amor y uno tiene el pao pao en la mano, debe ser proporcional no a mi herida, sino a su falla. Claro. Rompió un vaso. ¿Cuánto vale un vaso? Este vaso costaba 5,000 pesos. Y entonces uno debe evaluar rápidamente sin dejarse llevar por las emociones. Le voy a pegar pao pao equivalente a 5,000 pesos en la colita de mi hijo. ¿Cuánto cuestan 5,000 pesos? Claro. ¿Le va a pegar duro y que sufra porque yo me siento herido o porque él necesita simplemente aprender a no botar el vaso? Es diferente el nivel de corrección. Creo que el estándar que Dios nos pone a nosotros como papás es corregir desde el amor, desde el ejemplo, claro, sin omitir la corrección, pero con misericordia. Claro. Como tú y yo recibimos misericordia de Dios, debemos darla a nuestros hijos, no criando malcriados, sino con disciplina, pero con amor. A mí, por ejemplo, esta es una de las cosas que me costó, y de hecho antes de tener a los hijos lo hablábamos y yo decía, no, yo jamás le voy a dar pao pao a los niños porque en mi caso, por ejemplo, nunca me dieron pao pao. Entonces yo decía, pues yo creo que estoy bien criada. Y lo estás. ¿sí? Y gracias a Dios nunca me dieron un pao pao. Pero cuando uno se convierte en papá, pues empieza obviamente a ver que toca llegar a acuerdos, en que sí toca corregir. Sí, claramente no usamos el pao pao todos los días, ¿sí? Y no es que sacamos la correa con la chapa y le damos con la chapa al niño, jamás eso ha pasado. Eso no le agrada. Exacto, porque eso no es corrección, eso es violencia. Eso es violencia. ¿Sí? O sea, partamos de ahí. Eso no es corrección, es violencia. ¿Sí? Ahí estoy desatando mi ira. Exacto. No estoy corrigiéndolo por un error, sino estoy mostrando una falencia de mi propio carácter. Claro, o sea, lo que la Biblia de hecho dice es que cuando vayamos a corregir al niño es para que su alma no se pierda, ¿sí? O sea, para que el niño no se vaya a perder después. Y si yo lo que hago es desatar mi ira en ese niño, fijo se va a perder. Y me va a odiar. Y te va a odiar, exacto. O sea, entonces hay que partir de eso, que la corrección tiene que ser obviamente con amor. Y también nos hemos dado cuenta, no sé si tú también, me imagino que sí, que cada niño es diferente. A veces el pao pao es una muletilla que puede tener el papá por una falta de capacidad de comunicarse efectivamente con el hijo. Tremendo. A veces la solución más fácil es coger una chancla o un cable de la plancha, bueno, yo no sé con qué les pegarán a los niños. Pero ¿por qué no hizo esto? En vez de uno, que es el adulto, enseñar. Debería ser el hombre y la mujer de Dios madura, bajarse al nivel del niño, abrazarlo, enseñarle y de pronto decirle mi vida, eso estuvo muy mal y te va a pegar una vez, 2 veces, o no te voy a pegar, te voy a dejar sin celular, te voy a dejar sin juego, no te voy a dar el bombón que te va prometido. Buscar métodos, pero cuando es una explosión, venga para acá, lo que estoy mostrando es una falta mía que merece entonces castigo de Dios. O sea, cuando yo me desato con mis hijos, le estoy pidiendo a Dios, corrígeme igual como los corrijo a ellos. Solo que la mano de Dios es más fuerte. Más dura, claro. Dice la Biblia, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro. Y creo que los hijos criados con amor y misericordia y con disciplina salen bien criados. Para la muestra un botón. Aquí estamos. Claro. Entonces es muy importante que como esposos nos pongamos de acuerdo. Nos pongamos de acuerdo no solo en nuestra cultura, sino en la cultura del cielo. Nuestra familia debe tener la cultura del cielo en todo. Y creo que también es importante
digamos, las cosas que nos está ofreciendo la sociedad hoy en día, por ejemplo, lo de la crianza respetuosa, la Biblia también dice retener lo bueno y desechar lo malo. O sea, retengamos lo que nos sirve a nosotros como familia, retengamos las cosas con las que estamos de acuerdo, y lo que realmente, digamos, decimos, esto no nos sirve, esto no me parece, no estoy de acuerdo con esto, pues simplemente desechémoslo y ya, pero lleguemos a puntos como a cosas en las que nos podamos obviamente poner de acuerdo como esposos. Y en esta parte de ponernos de acuerdo es muy importante aprender a escuchar la opinión del otro y a ceder, no creerse que yo tengo la razón. A mí me cuesta esto porque a veces pienso que siempre tengo la razón, y hay que aprender a escuchar otro punto de vista y permitirle a la otra persona ser un arma o una palabra de Dios para una mejor crianza. O sea, no permitir que esto sea solo un patriarcado, claro, o un matriarcado, sino una familia donde Jesús guía la crianza. Entonces, a la hora de criar a los niños, llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos, lo vamos a hacer así, así y así. Ahora, es muy posible que lleguen los comentarios de afuera, no solo de las redes sociales, sino de los papás. Ay, mi hija, usted no debería hacer eso. Ay, usted debería hacer esto. Y con amor escuchar, retener lo bueno, y desechar lo malo, sabiendo que nuestros papás ya pasaron por esto y lo lograron. Aquí estamos. Claro. Puede ser por gloria a Dios o por la gracia de Dios, su misericordia, o porque definitivamente tuvimos buenos papás, y hay mucho por aprender en el área de crianza de nuestros niños. Y es muy importante también saber que estamos edificando futuros hombres de Dios. Mis papis desde muy chiquitos, a mis hermanos y a mí nos cogían nuestras manitos y oraban por ellas y decían: estas son manos de un músico hábil, son manos de un adorador. Me acuerdo cuando hacíamos el altar familiar con ellos, siempre nos incentivaban a que nosotros éramos hombres de Dios, profetas, que éramos pastores, que éramos personas como con un ministerio importante, y creo que esas son las cosas que más profundas han quedado en mi vida. Sí fueron las veces que me pegaron pavo, claro que me formó, pero lo que más me formó fueron sus palabras de afirmación. Declaraban la palabra de Dios sobre mi vida. Tú eres un niño obediente. Cuando uno tenga que corregir a un hijo, no debería decirle: tú eres desobediente y por eso te voy a pegar. Porque entonces le estás dando una palabra que tu hijo se está creyendo. Tú eres desobediente. No. Tú eres un niño muy obediente, que está aprendiendo obediencia, y por eso no te voy a dejar el celular, no te voy a permitir X o Y, o de pronto requieres un pavo sobre el pañal. No es a quemarle la pierna, es que él entienda. Estuvo mal. Tú decías algo importante, y es que cada niño es diferente. O sea, uno a veces quisiera corregirlos a todos igual, como si fueran soldaditos. Y son diferentes. Nos hemos dado cuenta con Josué, con Samuel y con Isaac, que son nuestros 3 hijos, que los 3 están chiquitos, están bebés todavía, ¿sí? Que son completamente diferentes. Hay unos que hacen más caso más rápido que los otros, ¿sí? Hay uno que de pronto es más obediente que el otro, uno que es más ordenado que el otro, uno que tiene ciertas habilidades, otro que tiene otras cosas, y a veces como que quisiéramos corregirlos y tratarlos de verdad como si fueran iguales los 3, y no son iguales, ¿sí? Tal vez a Josu una forma, por ejemplo, de castigarlo es quitándole, yo qué sé, que pueda ver televisión, o que pueda ir a donde sus primos, que le encanta ir a donde sus primos, ¿sí? Mientras que para Samuel de pronto es otra cosa, y para Isaac es otra cosa diferente. Creo que también depende mucho de la edad en la que está cada niño, porque estoy segura que es diferente criar a un niño y corregir, por ejemplo, a un niño en la edad en la que están nuestros bebés, a cuando tengan 10 años, a cuando tengan 15, a cuando tengan 18, ¿sí? Dice la Biblia: ¿andarán 2 por el camino si no se ponen de acuerdo? La respuesta es no. No. Y si queremos ver a unos hijos que crecen en santidad e integridad, primero debemos ser nosotros, los papás que caminan en integridad y santidad. Claro. No podemos corregir a nuestro hijo diciéndole: pero tiene que ser ordenado. Y yo no lo soy. Tiene que ser obediente, pero yo no soy obediente a Dios. Tiene que ser esforzado, pero yo no soy el primero que hace el devocional. Tiene que ser amoroso, pero no me ven darte un beso. Claro, prudente. Alguna vez, no recuerdo bien cómo es la frase, pero es algo así como que el ejemplo no es lo más importante, es lo único importante. Exactamente. O sea, la forma en la que, creo que esa es la principal forma en la que nosotros podemos criar a nuestros hijos, es siendo ejemplo. Alguna vez veía un comercial justamente que mostraban a varios papás con sus hijos. Iba, por ejemplo, el papá y botaba basura,
en la calle. El hijo bota basura. El hijo bota basura. El papá que pelea, cogiendo un o el cigarrillo. papá que pelea con los demás carros. Exacto. Su hijo lo va a hacer. Su hijo haciéndolo. El papá que fuma un cigarrillo, pues su hijo fumando cigarrillo. O sea, creo que lo que estás diciendo, la forma en la que nuestros hijos van a ser en un futuro es como nos vean ser a nosotros. Como nuestros hijos traten a sus esposas, es como tú me trates a mí. Sí, como nuestros hijos traten a sus mamás, que me traten a mí, es como tú vas a tratar a tu mamá, como yo voy a tratar a mi mamá. Entonces, por eso es muy importante ser ejemplo. No parecer, sino ser. Y yo le sumaría, ¿qué pasa cuando a pesar de esto hay momentos de desacuerdo? Creo que son tres factores muy importantes y es no discutir frente a los hijos. No le hagamos ese daño a nuestros hijos de que nos vean peleando. Claro, ellos van a ver que hay un conflicto, que por ejemplo algo hicieron mal y yo te digo, dales ya, Pao. Y digo, mi vida, no, espera. Exacto. Ellos ya vieron ahí algo, doble información. Exacto. Tiempo fuera, pongámonos de acuerdo y no arranquemos a acrecentar esta discusión, sino seamos sabios para... Ya vieron que hay un desacuerdo y es una familia real, hay desacuerdos, pero también vean cómo solucionamos los acuerdos. Exactamente. Entonces, cuando tenemos este desacuerdo, tiempo fuera, no peleamos delante de nuestros hijos. Vamos a solucionar esto en privado. Segundo, ¿qué dice la Biblia acerca de este momento que estoy viviendo? Y si no es tan claro, pidamos ayuda. ¿Qué dicen nuestros líderes? ¿Qué dicen nuestros pastores? ¿Cómo nuestros papás nos pueden ayudar? Claro. Dice la Biblia que en el consejo del sabio hay sabiduría. O sea, escuchemos a las otras personas que ya han pasado por esto, que fijo nos pueden edificar mucho. Yo pregunto a las personas que están aquí viéndonos, ¿qué desafíos creen que se presentan hoy en día en la crianza de los niños? ¿Cuál es la dificultad de tener una crianza cristiana en medio de un mundo secular? Definitivamente tener a Jesús en el centro vale la pena. Nos vemos en un próximo episodio. Que Dios los bendiga y bueno, con cuidado en la crianza de los niños. Chao, chao.